casa, siempre será bienvenido. Siempre será bienvenido. Y hoy, cuando Dios me dio esta palabra, encadenado al propósito, hay mucha gente que quizás pensó y dijo, oye, ¿por qué el pastor ha puesto esta cadena aquí? Ya se lo voy a explicar por qué. Y es que cuando yo analizaba la imagen que en breve le van a proyectar, yo entendí muchísimas cosas. Qué tremendo es que mientras que Dios me mostraba la imagen, yo analizaba algo y decía, wow, ¿cómo de una imagen puede salir un mensaje? Hijo, por favor, proyectame la imagen. Y cuando yo vi esta imagen, yo dije, Señor, gracias por hablarme a través de ella. Y pude ver cómo Dios desarrolló el mensaje que les voy a impartir a través de esta imagen. Vamos a esperar que mi hijo me apoye ahí. La que te envié el Facebook, hijo. Te lo dije en oficina. Entonces, yo pude entender que hay propósitos que tú y yo tenemos, pero hay propósitos que se desarrollan a través de otros. ¿Están aquí? Mira, aquí hay gente con muchos propósitos. Por ejemplo, creo que en una oportunidad se los dije. Todos conocen el propósito del envase y saben que el envase o el propósito del envase es depositar agua, ¿sí o no? Ahora, esto no puede cumplir su propósito si no lo toma alguien, ¿sí o no? El propósito de este envase es tener en su recipiente agua, pero él no puede cumplir el propósito si yo no me lo tomo. ¿Sabe? Alguien tiene que desarrollar el propósito de este envase. ¿Estamos aquí? Cuando yo veo la imagen que en breve se la van a proyectar, yo pude entender algo y Dios mío, gracias. Empecé a analizar la imagen y dije, oye, pero ¿cómo hago para encajar el tema con lo que tú me estás mostrando? Y fue a través de una cadena. Diga, una cadena. ¿Y cómo se llama el tema? Encadenado ¿a qué? Diga, al propósito. Qué impresionante, porque cuando tú y yo escuchamos la cadena nos empieza a llevar a un pensamiento que todo lo que tenga cadena es malo, ¿sí o no? Cuando tú ves el concepto de cadena, tú dices cadena, pero ¿cómo que cadena? Si lo único que están encadenados son los esclavos. En la antigüedad, si usted conoce la cultura o la historia aquí de Cartagena, se vio mucho el tema de la esclavitud, ¿sí o no? Y era a través de cadena. La cadena representa, para la persona que ha analizado el tema, piensa que la cadena todo es esclavitud, toda la cadena es malo. Pero cuando yo vi esta imagen, entendí que hay cadenas que te atan al propósito. No, lo voy a volver a repetir. Dile a tu vecino, hay cadenas que te atan al propósito. Y yo dije, wow, pero ¿cómo así que una cadena me va a atar al propósito? ¿Cómo que una cadena me va a conectar con un propósito? Y eso es lo que yo veía a través de esa imagen. Cuando yo veía la imagen, yo veía a ese hombre sentado ahí, veía al soldado al lado y lo que más me impactó fue esa cadena. Dice, pastor, pero de esa imagen tú sacó esa prédica, sí. Porque Dios te habla de mil maneras. Diga, la cadena que me ata al propósito. Y cuando vemos esto, la Biblia enseña, o la historia nos enseña, que el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, ¿qué fue? Diga, Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era una persona que empezaba a atacar, a asesinar y a perseguir el cuerpo de Cristo. Saulo llegó un momento en su vida donde camino a Damasco empezó a experimentar una persecución, y en esa persecución viene Dios y se le revela a este hombre llamado Saulo. Saulo, cuando va camino a Damasco, dice que cayó de su caballo porque se le reveló el mismo Cristo, aquel que perseguía. Desde ahí la vida de Saulo, que era Saulo, ahora fue Pablo, su vida cambió. Por eso yo soy de los que cree que cuando se te revela Jesús, algo tiene que cambiar. Dile a tu vecino, cuando se te revela Jesús, algo tiene que cambiar. Por eso es que yo no creo mucho en la información, porque hay mucha gente llena de información que lo que le falta es liberación. Y eso es lo que tenía Saulo. Saulo era una persona que tenía mucha información a los pies de Gamaliel, pero nunca se le reveló lo que se le informaron, hasta que se le reveló. Entonces la revelación que empezó a caminar con Pablo, empezó a experimentar muchas cosas. Pablo pasó a ser uno de los apóstoles que abrió un camino que otros no abrieron. Si damos cuenta, entre los apóstoles o los discípulos,
se encontraba un hombre llamado Pedro. Pedro no alcanzó lo que Pablo alcanzó. Por ende, cuando a Pablo se le revela a Jesús, él abre un panorama más amplio de lo que podía alcanzar Pedro. Pedro, si no es confrontado por el apóstol Pablo, Pedro fuera llevado a la iglesia cristiana a un nivel tan pero tan religioso que debemos a ser peor que los escribas y los fariseos. Hasta que Pablo lo confronta y le dice: ¿por qué tú tienes una cara con los gentiles y una cara con los judíos? Deja de ser hipócrita. ¿Están aquí? Porque cuando Pedro estaba con los gentiles era una cosa, pero con los judíos era otra. Y cuando Pablo se entera de eso, Pablo viene y lo confronta y le dice: no seas así, deja de ser hipócrita. Entonces Pablo tuvo que confrontar la religiosidad que se estaba desarrollando en Pedro, y Pablo alcanzó más territorio que lo que caminó Pedro. ¿Aló? ¿Se dan cuenta que Pablo nunca caminó con Jesús y Pedro sí? Entonces podemos ver que si queremos alcanzar más territorio, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Mira, hay gente que no alcanza nada por la manera que piensa. No, que yo me conformo con esta casita. Es que este es mi ranchito. Este es mi negocito. Ese negocito hay que ser liberocito. Hay que sacarlo del cito para que sea grandeciete. Y porque hay gente que tiene un lenguaje y no está alineado a tu propósito. Diga conmigo: encadenado al propósito. Entonces el apóstol Pablo empezó a trascender entre los territorios, ciudades, empezó a abarcar naciones. Pablo empezó a desarrollarse en el ministerio por el cual Dios lo llamó, en el apostolado. En tanta gira que tuvo Pablo, Pablo fue tomado en un territorio llamado Jerusalén. Pablo es tomado y es trasladado por el Imperio Romano a una prisión. Diga conmigo: prisión. En esa prisión Pablo fue encadenado. Usted está viendo la imagen, está pensando, y yo, oye, ¿cómo para tú vas a sacar toda esa locura de esa imagen, vale? Diga: encadenado al propósito. Entonces Pablo estaba encadenado en Roma por el Imperio Romano y estaba encadenado a un soldado. ¿Sí se da cuenta que está encadenado a un soldado? ¿Cuál usted cree que es Pablo ahí? ¿El que está parado o el que está sentado? Cierto, que está sentado. Parece algo insignificante. Pero cuando yo empecé a ver esta imagen y analizarla, dije: wow, como dice el escrito arriba, estaba encadenado a un soldado 24/7. No era el mismo soldado. Ya se lo voy a explicar por qué. Entonces mi pregunta sería: ¿quién es el prisionero aquí, Pablo o el guardia? Una locura, ¿cierto? Oye, pero si el que lo tomó preso fue el Imperio Romano, ¿por qué entonces, si está encadenado Pablo y está encadenado el romano o el soldado romano, quién está preso entonces? ¿El apóstol Pablo o el soldado? ¿Qué dicen ustedes? ¿El soldado o Pablo? Date cuenta que los dos están encadenados, están en la misma prisión, están los dos encerrados. Pero ahí hay una gran diferencia, que aunque los dos portan cadenas, los mismos no tienen propósito. Porque el apóstol Pablo no era cualquier persona, era el hombre de la unción, el hombre que donde caminaba algo ocurría, el hombre que estremeció todo un Éfeso, el hombre que manifestaba señales, prodigio y poder, el hombre que una persona que se cayó del tercer piso se mató y lo resucitó, el hombre que está sentado en esa silla, el hombre que está sentado en la prisión, no es cualquier hombre, aunque esté encadenado, está encadenado las manos, mas no la unción. No, alguien tiene que entender aquí que estaba encadenado era el hombre, no la unción que tenía el hombre. Y el hombre del que está sentado, que está encadenado, es el hombre de la unción. Diga: encadenado al propósito. Ahora, cuando Pablo experimenta este encarcelamiento, Pablo, tenemos que entender que de la misma característica, de la misma actitud, o lo que estaba experimentando el apóstol Pablo, fue la misma que experimentó el apóstol Pedro. ¿Estamos aquí? ¿Usted sabía que Pedro también fue encarcelado? Quizás a Pablo le amarraron uno, a Pedro le pusieron dos. ¿Aló? Date cuenta que cuando el ángel entra, Pedro estaba siendo custodiado por soldados. Pero cuando el ángel lo saca con un propósito.
Porque el propósito que Pedro estaba preso no era porque era Pedro, sino porque predicaba el evangelio. A todos los ungidos de Dios en la antigüedad, los patriarcas y estos hombres de Dios eran castigados, eran encarcelados no por lo que ellos eran, sino por lo que ellos decían. ¿Están aquí? Por anunciar el reino, por predicar a Jesús, por ensanchar a Jesús. Eso es lo que hacían ellos. Y por eso lo encarcelaban, para que no hablaran más. Dile, podrán encarcelar al hombre. Dice lo que te queda al lado. Podrán encarcelar al hombre, pero nunca al propósito. Hay gente que está diseñada para encerrarte, pero no para encerrar un propósito. Hay gente que está diseñada, sabe cómo matar a una persona, pero no sabe matar un propósito. El problema no eres tú, el problema es su propósito. Dile, tu propósito es más importante que tú. ¿Sí me están entendiendo? Ya te voy a ver por qué le estoy diciendo esto. Ahora mira esto tan importante que tenemos que entender. Es que cuando el apóstol Pablo fue encadenado y fue metido en esa prisión, le asignaron a un soldado romano. Ahora, según la historia, al parecer, la guardia estaba formada por hombres de entre los 15 años hasta los 32 años. Es decir, según la historia, los romanos reclutaban personas entre los 15 años a 32 años. Yo no sé qué edad tenía el que estaba encadenado al propósito. Yo no sé qué edad tenía el que estaba encadenado al hombre de Dios. Yo no sé qué edad tenía el que estaba encadenado al hombre de la unción. Porque aquí se va a romper una estructura. No se trata si estás viejo o estás joven. Lo importante es que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Dile que te queda al lado, se va a cumplir. Y yo no sé qué edad tenía el soldado que fue atado al hombre de la unción. Cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, se supone o está establecido que fue entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. Eso pasó con Pablo. Pablo experimentó un tiempo de cautiverio, un tiempo de soledad, un tiempo de agonía. Así que todos los hombres y mujeres de Dios que tenemos un propósito, vamos a experimentar tiempos de soledad, tiempos de sufrimiento, tiempos de agonía, tiempos de lucha, tiempos de prueba. Si a usted le pintaron un evangelio light, llegó al lugar incorrecto. Porque el reino hay que padecerlo. ¿Están aquí? No, es que yo no voy a la iglesia porque voy a tener problemas. Tú tienes más problemas que el mismo diablo. ¿Aló? No, que yo no voy a la iglesia porque si yo busco a Dios tengo más problemas. Y no tiene problemas allá afuera. Es real. O sea, los problemas están allá y están aquí. La diferencia es que allá afuera tú tienes problemas y no sabes cómo resolverlo porque no tienes la dirección o alguien que te guía cómo solucionar cada uno de ellos. Pero si estás aquí adentro, estás lleno de problemas, el Espíritu de Dios te va a direccionar, te va a guiar para que puedas llegar al cumplimiento de tu propósito. Eso es lo más importante. Dile a tu vecino, encadenado al propósito. Y eso pasó con Pablo. Pablo estaba encadenado a un soldado. Los soldados que estaban asignados para la vida de Pablo eran soldados que los rotaban de 4 a 6 horas. Es decir, ¿cómo es eso? Habían una cantidad de soldados asignados por el imperio para que se me fue la lengua. Custodiaran la vida de Pablo. Pero ¿por qué tienen que encadenarlo y además, adicional, añadirle un soldado en sus cadenas? Yo sé que Dios está haciendo algo contigo en esta mañana. Porque tú dirás, oye, pero no, yo nunca había escuchado que las cadenas te ataban un propósito. Pero parece algo insignificante. Pero Dios te va a atar al propósito. Y eso pasó con Pablo. Pablo lo encadenaron, le pusieron sus esposas. Yo no sé la impresión del apóstol Pablo cuando le asignan un soldado y lo encadenan a sus propias cadenas, a sus propias esposas. Y lo que me llamó la atención fue esto, escúcheme bien. Aquí viene lo irónico. Esos soldados eran de la élite del imperio romano, hombres entrenados para la guerra y leales al César. ¿Para qué está diseñado un soldado? Dígalo usted. Diga, para la guerra, para el servicio del César, para la disposición del imperio, pero no para cuidar al hombre de la unción. O sea, un soldado no está diseñado en su ADN de estar cuidando a alguien que tiene unción.
porque están diseñados para el combate, para la guerra. Lo que ellos no sabían, lo que ellos no entendían, es que la cadena que lo ató al propósito iba a desarrollar algo dentro de su interior. No, yo te voy a ver por dónde viene esto. Yo me imagino la actitud del soldado. Hijo, vente tú que te pones como ejemplo a ti, ven. Ponte para acá, ven, súbete para acá. Yo me imagino la actitud del soldado. Agarra la cadena esa. Date cuenta que estás amarrado conmigo. Yo soy Pablo y tú eres el soldado. Yo me imagino que cuando dijeron, mira, ¿cómo que? Freyson, firme. Hoy te toca tu asignación de estar encadenado al hombre de la unción. ¿Cómo sería la actitud de Freyson? Que el coronel que está por encima de él le diga, hoy te toca estar encadenado. ¿Qué pensaría Freyson siendo un soldado que está apto para la guerra, para las batallas, para el cuerpo a cuerpo, y venga su coronel y le diga, Freyson, hoy tienes que estar encadenado al hombre, no lo suelte, hoy tienes que estar encadenado al hombre de la unción? Quizás Freyson no lo conocía y él diría, pero ¿quién es ese? Que yo tengo cosas más importantes que hacer. Quizás lo pensaría, que está yo encadenado a un hombre todo el día por 4 horas, ¿haciendo qué? O es que la prisión no basta, tiene que estar yo encadenado al lado de él. Dile, aunque no entiendas, dile a tu vecino, aunque no entiendas, Dios está haciendo algo contigo. Dios está haciendo algo contigo. Quizás el romano no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Quizás Freyson era uno de los 6 que se rotaban de 4 a 6 horas. Y cuando Freyson llegó, que lo encadenaron a Pablo quizás está como la misma imagen que está en la foto, sentado y el soldado parado porque no se podía sentar. ¿Aló? ¿Qué pasaría por la cabeza del soldado? Ahora sí, qué bello yo aquí, parado, encadenado a este man que no sé ni quién es. Yo no sé ni qué hago yo aquí. Yo no sé qué le pasó por la cabeza a mi superior. Y este man ahí no hace nada, no dice nada. Está viendo para el piso. Veo que mueve la boca y brocheo otra brazo. Y no sé qué estará diciendo. No entiendo nada. Pero llegó un momento de la conexión que quizás la cadena empezó a calentarse. Y el hombre empezó a sentir algo en su mano. ¿Qué está pasando conmigo? Dile a tu vecino, no eres cualquier persona. Eres un propósito. Y el hombre, el del imperio, el romano, está encadenado a este hombre. Ahí viene la función de Pablo. Yo no sé qué le diría Pablo a ese soldado, pero Pablo entendió algo, que si a Pablo se le reveló lo que dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pablo cargó la cruz y tomó las cadenas. Dile a tu vecino, llegó el tiempo de la cruz y el tiempo de la cadena. Porque la cruz, como le decía esta mañana a los discípulos, un discípulo no es que te vean a ti, es que vean la cruz a través de ti. Ahora, en Pablo veían la cruz y veían la cadena. Porque Pablo vivía más encadenado que libre. ¿Aló? Entonces, en ese momento que está conectado el propósito al soldado, el soldado haría esa pregunta: ¿ahora con qué viene este? Yo me imagino, hijo, al apóstol Pablo decirle a Freyson, yo sé que no estás entendiendo esto. Yo sé que no estás entendiendo por qué te sientes atado a la cadena y atado a mi vida. Quizás no estás comprendiendo lo que estás pasando. Quizás tú quisieras estar ahorita en otro lugar, pero hay una orden de arriba que tienes que estar atado a mi propósito. ¿Será que hay alguien que está aquí entendiendo lo que estoy diciendo? Quizás Pablo empezó a hablar con el soldado y le decía, ajá, Freyson, si estás aquí, esto no es una casualidad. Le está hablando el apóstol Pablo al soldado. Le duraba 4 horas ahí parado. El servicio del apóstol Pablo duraba 4 horas. La gente con 1 hora, con 1 hora quieren salir corriendo. Y el soldado tenía un servicio especial de 4 horas. Pablo aprovechaba cada minuto, cada segundo, porque en el corazón de un apóstol está conquistar las naciones. Por eso es que Pablo se dedicó 4 horas al día con cada soldado para introducir el reino en el corazón de un romano.
Dile que te queda al lado, no te pongas a cuestionar, estás conectado al propósito. Me imagino el soldado viéndole la cara a Pablo y Pablo diciéndole, no te preocupes, hijo, que hay cosas que no estás entendiendo, pero estoy sembrando una semilla en tu corazón. Quizás ese soldado venía con cargas, con luchas, con pruebas. ¿Sabía usted que los soldados romanos eran obligados en momentos, en ocasiones, hacían cosas fuera de su horario de trabajo? Ese man quizás tenía familia. Y Pablo ahí encadenado al hombre le decía, no te preocupes, porque al Dios que yo le sirvo va a levantar tu relación, va a levantar tu familia, va a restaurar todo. Está conectado el hombre al propósito. Cuando Pablo se conectó con el soldado se conectó con el propósito. No entendía la cadena, pero a través de la cadena yo puedo declarar y decretar que el apóstol Pablo levantó una familia, levantó una casa, levantó una relación a través de un propósito. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Pero lo que le quiero decir es que el soldado tenía problemas. Diga conmigo, hasta que se encadenó al propósito. Yo me imagino que el soldado empezó a llorar, empezó a gemir, porque el hombre de la unción le está revelando que necesita ayuda y es a través del propósito. El romano no era evangélico. El romano tenía costumbres, tenía dioses paganos. Pero cuando vio que el de la unción empezó a hablarle de su familia, de su relación, de su negocio, de su empresa, de que tú ibas a cambiar, que iba a ser diferente. Cuando el soldado se acabaron las 4 horas y llegó a su casa, vio la palabra cumplirse a través de un propósito. Mira, aquí hay gente que está pensando, no, eso no es conmigo, no es contigo, ya tú vas a ver. Diga, Freiso, aunque no entiendas, te estoy atando al propósito. Aunque no comprendas, te estoy atando al propósito. Porque hay cosas, Freyson, que vas a empezar a entender cuando yo te ato al hombre de la unción. Cuando tú te atas al hombre de la unción, vas a empezar a comprender cosas que no entendías. Estás aquí no por casualidad, estás aquí por un propósito. Porque cuando Dios te mete en el propósito, vas a ver el cumplimiento de tu propósito. Cuando Dios te ata al hombre del propósito, vas a ver el cumplimiento de tu propósito. Aunque no entiendas, la cadena está alineada al propósito. Mira, si el soldado no entendía por qué estaba con Pablo, lo tuvo que entender con la cadena. Yo vengo a declarar hoy, gracias, yo puedo tomar asiento. Yo vengo a declarar hoy que hoy no te vas a ir como entraste. Hoy te vas a ir atado y encadenado al propósito. Dile a tu vecino, prepárate, porque te va a encadenar el Señor para que puedas entender tu propósito. Y eso pasó con cada soldado. Y eso es lo que ocurre en este tiempo. Dios necesita que la gente entienda su propósito. Así sea con una cadena. ¿Están aquí? Mira, cuando yo analizaba la imagen, yo me imagino que cada vez que rotaban los soldados, ya ellos peleaban porque lo ataran a la cadena. Porque para que ellos pelearan, para que lo ataran a la cadena, es porque habían respuesta de Dios a través de ella. Quizás el soldado cuando llegó a su casa vio una respuesta, vio un oxígeno, vio algo diferente. Vio la reacción de la esposa diferente, de los hijos diferente. Al día siguiente quizás le dijo a su coronel, hoy me toca a mí. Ya se ofrecían. Porque ¿sabe qué es lo lindo? Que tú estés encadenado al hombre del propósito. Por ejemplo, agarra la cadena. Qué bacano es que tú te sientas encadenado al propósito. Porque hay cosas que tú no vas a entender de lejos sino de cerca. Entonces quizás esa persona que agarró la cadena, que estaba encadenado al propósito, no entendía por lo que estaba pasando hasta que tocó la cadena. Hay cosas que tú no estás entendiendo que Dios te obró a través de ella. No es que yo no entiendo, pastor. Es más, yo no sé ni qué hago yo aquí. Es que tú no sabes. Es que Dios te está agarrando la cadena. Hay cosas que no vas a entender y lo vas a entender a través de la cadena. Porque hay cosas que tú no estás viendo. Pero el de la cadena, estás atado, te va a decir lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios va a hacer en tu casa,
lo que Dios va a hacer en tu familia, lo que Dios va a hacer en tu emprendimiento, lo que Dios va a hacer con lo que vaya a hacer. Dios lo va a hacer a través de una cadena. ¿Están aquí? ¿Usted cree que para hablar con el apóstol Pablo era fácil? Pero los soldados tenían la entrada VIP y era a través de una cadena. Quizás Pablo no entendía hasta que vio el Imperio Romano. Cuando Pablo vio al soldado, gracias mamá, cuando Pablo vio al soldado, Pablo diría, ok, ahora sí estoy entendiendo, Señor. Me tienes encarcelado aquí, me tienes amarrado aquí, porque ya entiendo que a través de una cadena te vas a introducir en el corazón de un imperio y es romano. ¿No se dan cuenta que con lo mismo que el imperio romano quería detener el evangelio, fue por donde Dios se le metió? Al evangelio no lo detiene cárcel y no lo detiene cadena, porque Cristo rompió las cadenas. ¿Están aquí? No lo detiene nadie, y mucho menos una cadena. Para lo que el imperio romano la utilizaba, para presionar, castigar, encarcelar, Cristo la utilizó para evangelizar. Pensaron que estaban encadenando el evangelio. Dios se transfirió a través de ella. Aló. Dile a tu vecino, eso es contigo. Esos soldados no podían irse del lugar. Tenían que escuchar las oraciones del apóstol Pablo. Yo me imagino al apóstol Pablo encadenado al soldado diciendo, Padre, yo te doy gracias porque hoy me mandaste a Petrico. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy me mandaste a Felipe. Yo te doy gracias. Y los soldados en pleno servicio, recibiendo del hombre de la unción. Pastor, estoy viviendo momentos difíciles, todos lo estamos viviendo. Pero tus momentos difíciles no pueden cerrar tu boca porque en ti hay unción. Hay personas, mis hijos, que están a tu alrededor, que lo que están es esperando que tú los conectes al propósito, que tú desarrolles su propósito. Hay gente que está a tu lado no porque tú eres bonito, no porque tú predicas bien, porque tú hablas bien, no porque tú tengas o no tengas. Hay gente que está a tu lado porque Dios está esperando que tú desarrolles el propósito que está en cada uno de ellos. Porque si Pablo no es encarcelado en ese lugar, con el imperio romano, el evangelio no entra en el corazón de Roma. Y lo hizo a través de una cadena. Yo me imagino cada soldado recibiendo oraciones de Pablo. Señor, restaura a su familia. Señor, ayúdalo. Porque cuando tú entiendes cuál es tu propósito, tú no te quejas en medio de él. Tú aprovechas el tiempo para desarrollarlo a él. ¿Estamos aquí? Diga, mi propósito. Entonces el apóstol Pablo oraba día, tarde y noche por cada soldado. Ellos tenían que oírle a él orar, predicar, enseñar, dictar cartas. Una de las cualidades del apóstol Pablo es que escribía mucho. Y yo me imagino el soldado ahí como muchos que están hoy aquí. Ay, que se acabe ese servicio rápido. Y ahí, coño, que se oye, pero apúrate, Pablito, que coño, anhelando la hora que avance rápido, porque eran 4 horas por turno. Y Pablo escribiéndole carta a los filipenses. Y el hombre ahí agarrado de Pablo. ¿Cuántos capítulos de Filipenses tuvieron que escuchar los soldados? Yo me imagino que un día entró otro soldado y fue encadenado a la cadena a la esposa de Pablo. Y escucharía ese momento que no tenía fuerza, estaba bien débil, tenía problemas financieros, estaba luchando, estaba contra el piso. Y ese día a Pablo se le ocurre escribir Filipenses 4:13 cuando dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué escucharía ese soldado? Wow, esa era la palabra que yo quería escuchar hoy. Quizá el soldado estaba esperando esa palabra a su vida. Y Pablo viene y dice a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me... Aquí hay gente que necesita esa palabra. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo escribió en una de las cartas
el apóstol Pablo. Pablo empezaba a escribir y a escribir y a escribir. Y es tan importante esto, que Pablo no estaba atrapado, aunque estaba encadenado. Parece irónico, ¿cierto? Pablo no estaba atrapado, aunque estaba encadenado en Roma. ¿Por qué? Porque el evangelio se estaba filtrando en cada corazón de cada soldado romano. ¿Están aquí? Mira, aquí hay gente que está escuchando esto y en su interior está sintiendo que se le está encendiendo chispa de su propósito. Están pensando como que, oye, yo soy ese soldado que hoy está encadenado a un propósito. Tú no estás aquí por casualidad, tú estás aquí por propósito. Eso tenemos que entenderlo. Tú te imaginas, hijo, no sé si tú todavía estás con el tema de la policía, ¿estás todavía ahí activo en la policía? Ok. Si viene tu comandante y te dice, papi, hoy tenemos a un hombre encerrado ahí, es un loco, viene de Cadó, dice que es pastor y lo llaman padre, ese loco está encerrado ahí, tú eres ese romano que van a encarcelar al hombre de la unción y cuando tú entras a la prisión, tú no me conoces y dices, no, mira tengo que estar yo todo el día metido 4 horas aquí pagando plantón con este loco. Te encadenan a mí y en esa atmósfera de 4 horas yo empiezo a hablarte de tu relación. Tú no vas a querer salir de ahí. Porque estás aprendiendo, estás recibiendo. Pero todo se desarrolló por una cadena. Después que se te acaba tu turno, tú vas a llegar a tu casa y vas a decir, mi amor, algo pasó a través de una cadena. Yo sentí que algo se desarrolló dentro de mí. Yo escuchaba a ese hombre hablando cosas que yo estaba viviendo. Y ese hombre hablaba y hablaba y oraba por mí. Te nombró a ti que no te conocía, te nombró. Empezó a hablar de nuestros hijos. Dijo que teníamos que hacer algo diferente. Que nuestra relación tiene que restaurarse, tiene que salir de una monotonía, salir de tantas cosas. Ese hombre empezó a hablarme y hablarme y hablarme. Y entendí que yo estaba haciendo las cosas mal. Quizás la mujer le diría al soldado, ajá, ¿y quién es ese hombre? Bueno, dicen que es un hombre de la unción, dicen que es un tal Pablo, un tal apóstol. Pero ese hombre está encarcelado allá en tal lugar. Ok, ¿y qué vas a hacer mañana, mi amor? No sé, me toca otra vez retomar la guardia con él. Ok, anda corriendo, yo te preparo todo, pero anda. Algo tenía que ocurrir con esa cadena que empezó a transformar la relación dentro de su casa. No, aquí hay gente que está pensando en arepa de huevo, está pensando en la carimañola, pero tienes que entender hoy que una cadena está desarrollando tu propósito. Diga, la cadena que me ata al propósito. Entonces eso pasó con Pablo. Y ese es el resultado de lo que leemos en Filipenses 4:22. Hijo, ayúdame con la cita bíblica, porfa. Filipenses 4:22, donde el apóstol Pablo envía saludos a la casa del César. ¿Se da cuenta lo que dice allí? Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? El que gobernaba, el que tenía a los soldados a su disposición. Entonces algo ocurrió en el corazón de un romano que interrumpió, invadió la casa del César. Mira, ¿será que lo suelto? Como lo decía esta mañana, yo le decía a los hijos de la iglesia, hablando del tema de discipulado, hay discípulos y hay gente que también discipula. Los brujos discipulan, los paleros discipulan, todo el mundo hace discipulado, pero todos los discipulados son diferentes. Así como discipulan los brujos, discipulan los evangélicos. Ahora hay algo diferente acá en cuanto al discipulado, porque el discipulado de un brujo, de una persona, es algo natural, pero el discipulado de un hijo de Dios tiene que ser sobrenatural. Por eso es que yo creo que los discipulados son en todos los territorios, en la empresa, en el negocio, en el trabajo, donde estés parado, donde estés limpiando, donde estés caminando. Tú tienes que ser un discípulo en cualquier territorio. Un discípulo discipula a otro en cualquier territorio. Eso lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre de multitudes, de naciones, de reinos. Era un hombre, pero en la prisión seguía haciendo la misma función. Hay gente que busca altar. No se trata de altar, se trata de propósito. Diga propósito.
Entonces tú ves todo el mundo buscando altar, buscando. No. Donde estés, desarrolla propósitos. En la prisión. Es más, ¿sabe por qué no ha salido de la deuda del pagadía? Y lo pregúntame por qué. Porque no lo ha discipulado. ¿Cómo así? Sí, porque no lo ha discipulado. Porque el día que tú lo discipules no te presta más. Aquí la gente se queda seria como que, hey. Tenemos que entender, iglesia, que si tienes a alguien a tu lado, estás para desarrollar propósito. Aunque la Biblia no lo registra, yo no sé cuál sería el fin de cada soldado, pero algo sí te voy a decir, que si se conectaron al propósito, desarrollaron su propósito. ¿Aló? Yo no he visto históricamente, bíblicamente, yo no he visto a alguien que sea tocado por la unción y sea igual. Ay, no, yo voy a seguir porque aquí la gente está viendo otra cosa. Dile que te quede al lado, encadenado a tu propósito. Mira, a veces las situaciones que sentimos, que nos atan, que nos limitan, son en realidad la plataforma que Dios diseñó para llevarte a un nivel mayor. No, mira, hay cosas que no te puedo decir en la montaña, pero yo pensé que yo era espiritual hasta que subí. Aunque era algo extremo, Dios trabajó conmigo en eso extremo. Porque en mí hay un propósito. Y yo tengo que desarrollar el propósito de otro. O sea, yo no puedo desarrollar algo que no se ha desarrollado en mí. ¿Están aquí? Mira, hay gente, y lo voy a decir aunque le duela a los religiosos, hay gente que conoce mucha Biblia, pero lo que necesitan es liberación. ¿Aló? ¿Usted no conoce ese tipo de personas que hablan de la Biblia? No, que no, porque Génesis, Apocalipsis, la Biblia dice esto. Mira, hay gente que conoce más Apocalipsis que su familia. Yo no tengo nada que buscar en Apocalipsis. Hay cosas más importantes que Apocalipsis. Y es mi familia. ¿Están aquí? Tienen un léxico impresionante. Una palabra poderosa. Pero cuando vas a ver su familia es un caos. No se trata de lo que hablo, sino cómo lo modelo. Dale un aplauso a Dios por lo menos. Ahora escuche esto. Eso lo sentimos a veces. La Biblia nos enseña que Dios es soberano. ¿Cuántos creen eso? Dios es soberano sobre nuestras cadenas o nuestras condiciones geográficas. No están por accidente, o lo que vivimos no es un accidente, es que Dios está permitiendo algo para enseñarte algo. Mira, hay gente aquí que vino con una palabra. No, yo quiero que Dios me hable hoy. Yo quiero que Dios me diga algo hoy. Yo quiero que Dios toque mi vida hoy. Yo quiero que Dios haga un cambio, que ya yo no aguanto más. Ya es siempre lo mismo, la misma situación. Esta es la unción del mismo o de lo mismo. Hay gente que está cansado de lo mismo, que tiene que cambiar lo mismo. Entonces la gente tiene que entender que si estás aquí es porque Dios quiere tratar con tu vida, con tu corazón, con tu mente, con tu relación. Dios quiere hacer algo. Pero para que ese algo ocurra, tienes que entender hoy que se va a desarrollar a través de una cadena. Mira, yo bendigo la vida de mi hermano. Y yo sé que lo que Dios empezó a él lo va a terminar. Yo le dije un día a Dios, después que bajamos en la montaña, le dije: Señor, cuando yo vi esta imagen, no es porque esté ahí de congracia con él, porque sé que yo no soy de congracia, pero cuando yo vi esta imagen, el Señor me habló también, me dijo. Es más, yo te dije: Señor, una de las evidencias es que Él venga, porque sé que es un hombre muy ocupado, es que Él venga. Y yo le dije: Señor, cuando yo vi la imagen, yo lo vi a él rodeado de mucha gente. Mucha gente. Y el Señor me dijo: voy a desarrollar el propósito de muchos a través de él con una cadena.
Pero una cadena, esta es una cadena física, pero hay una cadena espiritual. ¿Están aquí? Cuando yo lo vi rodeado de mucha gente, el Señor me dijo esto: hay muchos soldados que están listos para la batalla, pero están esperando que se levante el capitán y desarrolle el potencial de cada uno de ellos. No, hay gente que está pensando como que no, ¿cómo así? Sí, porque el día que el capitán dé la orden, todos tienen que marchar. Si el capitán no da la orden, los demás no marchan. Hay gente que está esperando por ti. Hay gente que está esperando por ti. Hay gente que está esperando por ti. Porque tú y yo estamos llamados a desarrollar propósitos. Hay policías que están esperando por ti. Que tú les llegues y digas: wow, mira, yo vengo a hablarte a ti del Dios que se me reveló. El Dios que restauró mi casa, mi familia, mi relación. Hizo lo imposible que era para mí y lo hizo posible. Yo quiero hablarte de ese Jesús. Cuando tú se los muestres a ellos a través de ti, ellos van a decir: algo pasó en este hombre. Y es que alguien tuvo que desarrollar su propósito primero. Nadie puede desarrollar a otro si no se desarrolla primero. Si Dios te trajo aquí para desarrollarte. ¿Están aquí, iglesia? Yo estoy preocupado. ¿Sabes qué es lo triste? Que tú te mueras sin desarrollar tu propósito y el de otro. Eso sí es lo triste. Hay un dicho por ahí que dice que el cementerio es el lugar más rico de la tierra. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Nadie ha escuchado eso? Pero delante de la mano, ¿quién lo ha escuchado? Yo no comparto esa idea. Porque si el cementerio es el más rico de la tierra, ¿dónde queda el propósito? Lo más rico es que tú desarrolles tu propósito. Pero si no lo desarrollas, Pablo, el desarrollador de propósito, no se llevó el propósito a la tumba. Él lo desarrolló en otro. El día que lo fueron a matar, a Pablo no le importó nada. Cuando lo iban a decapitar, yo me imagino la alegría de Pablo. Aunque la carne temblaba, el propósito se regocijaba. He peleado la buena batalla. Ya lo que fue. Lo que hice, lo hice. Papi, tú no has terminado de lanzar esa hacha sobre mi cabeza, cuando ya yo estoy experimentando lo que tú nunca vas a experimentar. ¿Están aquí? Dile a tu vecino: tienes que ser un desarrollador de propósito. Y eso pasó con el apóstol Pablo. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que entender que cuando tú eres un desarrollador de propósito, empiezas a caminar con una libertad mental sobrenatural. Hay gente que habla de propósito, no entiende propósito, pero no está atado a su propósito. Hay muchas maneras de desarrollar el propósito, muchas maneras. Ese es como el piano. Si Daniel no toca el piano, no cumple el propósito del piano. Es un piano más. Cuando la gente no cumple su propósito, lo que está haciendo es bulto. Y Dios no trabaja con bulto. Dios trabaja con gente que cumpla su propósito. Mientras esté el piano ahí, nadie lo toca, es puro bulto. Pero cuando lo tocan, empieza a cumplir su propósito. Dios hoy te va a empezar a tocar para que empieces a cumplir tu propósito. ¿Están aquí? La libertad mental de Pablo no nacía del dolor, sino de la certeza de que su cadena tenía un propósito eterno. Eso es lo que contemplaba el apóstol Pablo. Yo no vengo a hablarte de hermenéutica, todo lo que termina en ética. Lo que yo te vengo a decir hoy es que tu problema mental es porque no has entendido el propósito. Los problemas que estás viviendo, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, es porque no has entendido tu propósito. Porque cuando tú empiezas a entender tu propósito, a desarrollar tu propósito, a caminar en tu propósito, se van los dolores de cabeza. ¿Están aquí?
Entonces empiezas a sonar como debe de sonar. Empiezas a caminar como debe de caminar. Empiezas a ver como empiezas a ver. A todo lo que... Es un cambio radical. Cuando tú empiezas a caminar en tu propósito, ves las cosas diferentes. Lo que un día querías abortar, hoy lo vas a abrazar. Lo voy a volver a repetir. Cuando empiezas a caminar en tu propósito, lo que un día ibas a abortar, hoy lo empiezas a abrazar. ¿Sí entendieron eso? Porque cuando tú no entiendes el propósito, quieres abortar todo. Hasta tu propia vida. Pero cuando lo entiendes, dices, no, todavía tengo que abrazarlo. Lo que un día quise soltar, hoy me toca abrazar. Y ese es su propósito. Es tu propósito. Es tu propósito. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y es importante, iglesia, que entendamos esto. Es importante. Porque cuando tú y yo comprendemos que Dios es un Dios que opera a través de propósito, vamos a comprender muchísimas cosas. ¿Sabe cuál es el simbolismo de la cadena? ¿Qué representa la cadena? Ya conmigo. Representa limitación. Limitación física. Eso es lo que representa la cadena. Alguien cadenado tiene limitación física. Pero aunque el propósito esté encadenado y aparentemente tenga una limitación física, no la tiene espiritual. ¿Están aquí? Tú puedes estar pasando los momentos más difíciles de tu vida, pero nada va a detener tu desarrollo espiritual. Nada lo va a detener. Yo no puedo tener para el arriendo de la casa, para los recibos de la luz, para el agua, para el gas, para la comida. Pero aunque estoy viviendo ese momento difícil, que me vea como encadenado, no va a detener desarrollar un propósito. Porque cuando tú eres un desarrollador de propósito, nada te detiene. Porque no hay nada que detenga lo que se va a desarrollar en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces eso es una limitación física, mas no espiritual. Aunque Pablo estaba físicamente encadenado, la palabra de Dios no estaba presa. ¿Quién podrá meter preso a la palabra de Dios? Nadie. Porque no es física, es espiritual. Dile a tu vecino, vas a empezar a desarrollar propósitos. Aprovechar las oportunidades. Cuando tú eres un desarrollador de propósitos, tú aprovechas oportunidades. A mí Dios me llega a dar la oportunidad de sentarme al lado de algún político, algún gobernador, algún alcalde, el que sea, va a tener que escuchar palabra de Dios. Yo no desaprovecho la oportunidad. Entonces, cuando tú eres un desarrollador de propósito, tú eres una persona que aprovecha oportunidades cuando Dios te las brinda. Entonces, debemos aprovechar cada situación para anunciar las nuevas noticias de salvación, tal y cual como lo hizo el apóstol Pablo con el Imperio Romano. El encarcelamiento de Pablo fue intencional. Dios es intencional. Tuvo que llevarlo a esa condición para que Pablo conquistara el corazón del Imperio Romano. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo a su contorno, a sus discípulos, a su gente, le dijo, Israel tenía un concepto de que el que venía a gobernar iba a venir con caballo, con ejército, iba a librar del Imperio Romano. Ese era el concepto de ellos, hasta que vieron el propósito entrando en un pollino. ¿Están aquí? Ellos pensaban verlo a caballo y debieron entrar en un pollino. Ahora, Jesús mismo dijo que Él no vino a destruir el Imperio Romano. Él vino a salvar al Imperio Romano. Porque su reino no es de este mundo. Porque el reino es gobierno. Y como reino es gobierno, su gobierno no es en este mundo. Pero sí pudo gobernar en 12 para que trastornaran al mundo. ¿Se da cuenta de lo importante de un discípulo que desarrolla propósito? Jesús se vació como reino a 12
y 12 trastornaron el mundo. Ellos pensaban que era uno. Jesús se depositó en 12. ¿Están aquí? Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Pero lo estableció en cada hombre que iba a desarrollar cada propósito. Por eso es que cuando Pedro salió del día del Pentecostés, en el primer discurso, desarrolló 3,000 propósitos. ¿Sí están aquí? El día que se desarrolle tu propósito, verás cómo Dios va a transformar tu generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? El día que se desarrolle tu propósito, verás cómo se va a transformar tu generación. Aleluya. Quiero concluir con esto. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cuál es tu cadena hoy? ¿Cuál es tu cadena hoy? ¿Será que tu cadena es una enfermedad? ¿Será que tu cadena es tu trabajo? ¿Será que tu cadena es tu propio negocio? ¿Tu propia empresa? ¿Tu situación familiar? Que hoy tú puedas cambiar. ¿Hay alguien aquí? ¿Será que mi cadena hoy es mi preocupación? ¿Es mi falta de decisión? ¿Es mi falta de compromiso? ¿Es mi falta de actitud? ¿Será que tu cadena hoy va por esa línea? ¿Será que tu cadena hoy necesita ser tocada con el hombre de la unción o por la unción? ¿Será que alguien quiere que Dios toque su cadena hoy? Diga conmigo, Señor, toca mi cadena hoy. Toca mi cadena. Porque hasta que tú no la toques, no voy a entender mi propósito. Toca mi cadena. Es necesario que el apóstol Pablo tocara la cadena del soldado para que la palabra se desarrollara en el corazón del soldado. Diga conmigo, Señor, toca mi cadena hoy. Cuando la unción toca tu cadena, se va la enfermedad, se va la tristeza, se va lo que te atormenta, lo que te oprime, lo que daña tu relación, lo que afecta a tu negocio. Cuando la unción toca la cadena, algo tiene que empezar a cambiar. Y eso es lo que hace a través de la unción. La unción lo que toca, lo quiebra. La unción de lo que toca, lo cambia. Lo que la unción toca, transforma. Yo vengo a declarar hoy en este domingo sobrenatural que la unción está tocando tu cadena. Algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Esa es la cadena que Dios va a tocar hoy. Sea tu enfermedad, sea tu trabajo, tu empresa. Alguien tiene que anhelar que Dios le toque la cadena hoy. Cambia tu expectativa. No vea tus limitaciones como un obstáculo, sino como una asignación estratégica de Dios. Cuando tú ves desde otra óptica, desde otra expectativa, puedo estar haciendo fresa, pero el que viene a comprar, voy a desarrollar el propósito a través de una fresa. Me vienen con el cuento que no sé qué, que las uñas, si le está haciendo las uñas, Dios lo va a tocar a través de una uña. ¿Están aquí? Pero sea lo que sea, conviértete en un desarrollador de propósito. Sea lo que sea. Qué triste es que usted venga a la casa de Dios siendo un desarrollador de propósito y cuando usted mire para atrás no hay ninguno desarrollado. Qué triste es. Cuando tú realmente eres un desarrollador de propósito, cuando tú miras para atrás, tú ves gente también desarrollando propósito. ¿Alguien quiere ser diferente hoy? ¿Alguien quiere ser diferente hoy? ¿Alguien quiere cambiar su vida hoy? Hoy es el día que Dios diseñó para ti y es a través de tu propósito. Cuando tú empiezas a contemplar tu propósito, vas a ver la diferencia a través de ella. Como les decía, el vaso. Hay gente que no ha escuchado esto, pero se lo voy a decir. Todos conocen el propósito del vaso, que es para tomar agua, beber jugo,
brindar, conocen el propósito. ¿Sí o no? Los que sepan no respondan. Todos lo conocen. Bacano, mira. Qué rico. Pero usted no sabe el proceso que desarrolló este vaso para que hoy pueda cumplir su propósito. ¿Sí o no? Usted solamente lo agarra, le echa el agua y se lo toma. Ese es como el pan. El pan, tú llegas, quieres comer pan, llegas a Fabipan y compras el pan. Pero tú nunca viste el proceso de ese pan para que cumpliera su propósito. Todos conocemos el propósito de muchas cosas, pero no conocemos el nuestro. Tú le preguntas a cualquiera del propósito de la silla, de las mesas, del lapicero, todos te responden el propósito de ellos. Pero tú le preguntas cuál es tu propósito, te quedas viendo para los lados. No sé cuál es el mío. Qué terrible es eso, que tú conozcas el propósito de muchas cosas y no conozcas el tuyo. Por eso Dios te trajo hoy, que te va a desarrollar el propósito a través de una cadena. ¿Alguien dice amén? Tú no estás aquí para perder tu tiempo. Tú estás aquí para ser desarrollado. Cuando tú cumples tu desarrollo, entonces estás listo para cumplir propósito. ¿Cuántos dicen amén? Confía en la soberanía de Dios. Pablo no salió de esa cárcel para ir al palacio. Se quedó allí para que el evangelio entrara en el palacio. Wow. Quizás en el anhelo de Pablo no era salir, era quedarse. Porque Pablo entendió que más importante era el propósito que su propia vida. Hoy en día usted me ve aquí parado, pero para mí es más importante el propósito de Dios que mi propia vida. Hay gente que no ha entendido su propósito porque no ha entendido que tiene que perder su vida. Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muerte, y sígame. Alguien que quiera desarrollar su propósito tendrá que aprender a morir primero. ¿Están aquí? Pablo no quiso salir de la prisión. Él entendió que desde la prisión iba a desarrollar millones de propósitos. Dale un aplauso a Dios por lo menos. ¿Qué entendió Pablo para terminar? Pablo entendió que desde las cadenas se convirtió él en un desarrollador de propósito. Desde las cadenas, desde el lugar donde estaba encadenado, se desarrolló él en cada corazón de un soldado romano. Esos soldados que eran y custodiaban a Pablo, yo podría decir, aunque la Biblia no lo dice, yo podría decir que del 10 o el 20% de que lo custodiaron a él fueron familias restauradas, matrimonios restaurados, relaciones restauradas. Todo se restauró y eso llevaron el evangelio al corazón de Roma a través de cada soldado. Cuando tú entiendes eso, ya tú no hablas de otra cosa sino del reino de Dios a cada persona. Ya tú no le vas a decir a tu amiga, a tu amigo, a tu vecino: vamos a ver la casa de los famosos. Ya tú no le vas a decir a ellos: vamos a ver el desafío. Ahora tú vas a cambiar el concepto. Te quiero compartir esta palabra que tocó mi corazón. Tú vas a entender tu propósito. Tú vas a comprender tu propósito a través de una cadena. Y esa cadena soy yo. Cuando hablamos de cadena espiritual, es lo que se riega, es lo que abarca, es lo que amarra,
Ahora usted imagínese si en este auditorio habemos 30, 40 personas que están siendo encadenados al propósito. Yo creería que en el próximo servicio de jueves profético tenemos que ver el doble y el triple de los que están aquí. ¿Habrá alguien que diga amén? Porque eso es lo que hace una gente que entiende su propósito, se desarrolla en otro. Pablo se desarrolló en cada soldado y los soldados se desarrollaron dentro de otros soldados y los soldados dentro de los soldados se desarrollaron dentro de su familia. ¿Sabes por qué tu familia no viene a la iglesia? Pregúntame por qué. Porque no te has desarrollado dentro de ellos. Tenemos que desarrollarnos dentro de lo que tenemos. ¿Cómo esperamos gobernar las naciones si no hemos gobernado nuestra familia? ¿Están aquí? No pretendas que Dios te va a entregar algo adicional si no has aprendido a gobernar. No pretendas gobernar tu relación si no te has gobernado a ti misma. Gobierno es gobierno. Gobierno es autoridad. Y autoridad es para gobernar. Diga, Señor, desarrolla el propósito en mí. Cuando entiendes el propósito, no lloras más. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Cuando lo entiendes. Porque cuando no entiendes el propósito, lloras por lo que no tienes que llorar. Pero cuando tú entiendes el propósito, lloras por lo que se va a transformar. ¿Alguien dice amén? Es real. Es real. Cuando yo entendí mi propósito, ya yo no lloraba por otra cosa, sino por lo que se iba a transformar. Eso es lo que hace el propósito. Te hace entender lo que tienes que entender. Vuelvo a preguntar, ¿habrá alguien aquí que quiera que Dios le toque la cadena que lo conectó al propósito? Si eres uno de esos, ponte de pie. Ponte de pie. Fluye con algo poderoso.